Para mí es un enorme placer darles la bienvenida a este evento híbrido sobre la respuesta de Cuba a la pandemia de COVID-19. Nuestro evento forma parte de una serie de paneles que organizó el consorcio CASA durante este semestre de otoño para analizar y discutir las diferentes respuestas e impactos que ha tenido la pandemia en los países donde nosotros operamos un centro de estudio. Entre estos países están Argentina, Brasil, Chile, España, y hoy nos enfocamos en la respuesta que ha dado Cuba. Soy Rainer Schulz, director del Consorcio de Estudios Avanzados en el Exterior, aquí en La Habana, de donde estamos transmitiendo en vivo este evento desde la Casa de las Américas, nuestra institución anfitriona en este país. En un instante, el vicepresidente de la Casa, Jaime Gómez Triana, nos dará unas palabras de bienvenida. El consorcio CASA, para los que no lo conocen, es una asociación académica de 17 universidades de primer nivel que promueve la internacionalización de la educación y el intercambio académico. Entre ellas se encuentran las universidades de Brown, Harvard y Columbia. A los tres los quiero saludar por esta vía porque sus centros de asuntos de relaciones públicas e internacionales en Brown y los programas de estudios cubanos coauspician nuestro evento. Muchas gracias por eso. Aquí hemos creado un programa académico exitoso hace más de 5 años en la colaboración con Casa de las Américas y también la Universidad de La Habana. Como parte de nuestro programa, los estudiantes que vienen a vivir y estudiar en Cuba durante varios meses aprenden aquí sobre la historia, cultura, literatura y realidades socioeconómicas de este país dentro y fuera de las aulas. Sé que varios de ellos, de nuestros estudiantes, están ahora mismo conectados a nuestro evento virtual y me da mucha alegría. Hemos también creado un curso sobre el presente y pasado del sistema de salud en Cuba, en sus dimensiones socioculturales que son tan diferentes a los sistemas de donde ellos provienen. Yo recuerdo que en marzo de este año, 2020, cuando surgieron los primeros casos de la COVID, los estudiantes estaban aquí en La Habana y estábamos debatiendo si podemos o no seguir con las actividades docentes en Cuba. Muchos de ellos no querían regresar a sus casas. Yo creo que las casas que están en Nueva York o Londres, y nos pidieron poder quedarse aquí, cosa que no se pudo hacer porque nadie sabía cómo se iba a desarrollar la pandemia. Pero bueno, luego por primera vez continuamos la enseñanza de manera virtual desde Cuba. Aprovecho en este contexto para agradecer al profesor Enrique Beldarraín de la Escuela Nacional de Salud Pública, quien ha enseñado esta clase durante varios años y quien nos acompaña hoy virtualmente. También quiero saludar a la doctora americana cubana, Michelle Frank, que ha trabajado con nuestros estudiantes. Antes de presentar a los panelistas de hoy, quisiera agradecer brevemente a algunas de las personas que hicieron posible este primer evento híbrido entre Cuba y Estados Unidos, la Casa de las Américas y el Consorcio CASA. Híbrido porque ustedes nos ven por video, pero aquí el protocolo vigente del país permite también que tenemos un público limitado en esta sala linda, la sala Galich de la Casa de las Américas. En primer instante quisiera agradecer a Abel Prieto, presidente de la Casa de las Américas, él está ahora mismo con nosotros aquí, a su equipo profesional de la Casa que siempre nos ha apoyado gentilmente, su directora de Relaciones Internacionales, Yolanda Alomar, y la directora de los programas académicos, Caridad Tamayo, el equipo de informáticos, tan importante en estos tiempos de confinamiento y digitalización de la educación, liderado por Ignacio, Adonis y los demás que están aquí. Y juntos a ellos quiero también agradecer a la empresa AlphaView, que invirtió tiempo y talentos
para hacer posible esta transmisión en vivo, superando los múltiples obstáculos que existen, ya que otras plataformas no permiten la colaboración con este país. Quiero agradecer a mi colega en Estados Unidos, Aaron Goodman, quien coordina esta serie de eventos académicos, y a los profesores Evelyn Hudehart y Daniel Rodríguez de Brown University, que han apoyado esta serie de paneles con entusiasmo desde el inicio y el programa aquí en Cuba. Y por último, por supuesto, a Kendall Brostrom, decano en Brown University y el presidente del Consejo del Consorcio. Muy bien, como el tiempo es limitado, yo antes de presentar brevemente al panel quisiera pedir al vicepresidente de la Casa de las Américas, Jaime Gómez Triana, para darnos algunas palabras de bienvenida. Jaime. Muy buenas tardes. Es que encender. Muy buenas tardes. En nombre de la Casa de las Américas quiero dar la bienvenida a los profesores y alumnos conectados y también a los panelistas invitados hoy, a los que están acá en la sala de la Casa de las Américas, y a la profesora también que está desde los Estados Unidos. La Casa de las Américas, institución cultural fundada en 1959 por ahí de Santa María, es la sede en La Habana del Consorcio de Estudios Avanzados en el Extranjero que lidera, en este caso, la Universidad de Brown, un consorcio que integra a 17 universidades, la mayoría de los Estados Unidos, pero también de Irlanda y Australia. Y hace ya más de 5 años hemos venido desarrollando con éxito cursos y acciones académicas diversas sobre Cuba, con la presencia de estudiantes de las universidades de los Estados Unidos y de otras universidades acá en La Habana. Esta vez la pandemia nos obliga a utilizar solamente la modalidad virtual y por eso estamos también contentos de que en medio de esta circunstancia especial podamos estar conectándonos, como ha venido ocurriendo hace ya 5 años, para intercambiar sobre la realidad de Cuba. Acá en la sala, ya lo dijo Rainer, nos acompaña Abel Prieto Jiménez, el presidente de la Casa de las Américas, junto a otros directores de áreas de trabajo de la Casa de las Américas que han acompañado este intercambio académico durante mucho tiempo. Para nosotros es un gran placer estar ofreciendo el espacio y participando de esta comunicación, de este contacto, y bueno, esperemos que sea un encuentro totalmente provechoso para todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jaime, por estas palabras cálidas. Nuestro panel tiene como propósito analizar la respuesta de Cuba a la pandemia. Desde el conocimiento sobre el nuevo virus y el desarrollo del primer protocolo ya en enero del 2020 y la implementación de medidas desde entonces hasta el día de hoy, 15 de diciembre. ¿En qué se distingue la respuesta cubana a la de otros países? ¿Qué ha hecho Cuba diferente? ¿Qué problemas ha encontrado en el camino? ¿Cómo han tenido que adaptar su estrategia durante estos 8 meses que dura ya la pandemia? Nos interesa comprender mejor cómo ha sido posible que un pequeño país como Cuba ha podido manejar tasas de enfermedad y fallecimiento casi 50 veces más bajos que los Estados Unidos. Para abordar estos temas, tenemos el honor y contamos con una experta de primer nivel, la doctora Ileana Morales Suárez, directora de Ciencia e Investigación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública de este país. Ella ha estado en el equipo del Ministerio de Salud Pública asesorando el gobierno cubano desde el primer instante. Y tiene la difícil tarea de resumir este tema tan complejo en 20 minutos, pero me dijo que lo puede hacer. Entonces, le hemos pedido además, como el público no son especialistas médicos, aunque todos opinamos sobre la pandemia, que traduzca el lenguaje científico un poco a un lenguaje más accesible para todos. Luego, a mi izquierda está nuestro invitado especial también, que va a hablar sobre el futuro y nos va a dar esperanza, porque va a hablar de la vacuna que está desarrollando Cuba, el doctor Rolando Pérez Rodríguez,
es director de Ciencias e Innovación en la empresa BioCuba Pharma. Esta empresa, no sé si es la palabra correcta, Grupo empresarial, tiene más de 17,000 profesionales y técnicos, pude leer, y tiene casi 2,500 patentes registrados fuera de Cuba y vende más de 800 productos en el mercado interno. Usted luego me puede corregir. Rolando está enfrente del desarrollo de la vacuna contra la COVID-19 en Cuba y nos va a hablar de este proceso. Cuba es hasta ahora el único país al sur del Río Grande que tiene una vacuna registrada en la Organización Mundial de Salud en fase de ensayo clínico. ¿Cómo ha sido posible esto? Rolando luego nos va a explicar. Tiene también 20 minutos. Y finalmente, ya para yo terminar, quiero presentarles la colega, la profesora Arachu Castro en la Universidad de Tulane, que ya está conectada con nosotros. Ella es la presidenta de Salud Pública en América Latina y directora del grupo colaborador sobre equidad en salud en la Escuela de Salud de su universidad. Trabaja en la intersección de antropología médica y epidemiología y está interesada en la pregunta cómo las desigualdades sociales pueden afectar los riesgos de salud y de qué manera las políticas de salud pueden cambiar el resultado de los sectores más vulnerables de la población. Ella es además asesora en grupos de trabajo de la Organización Mundial de Salud. Ha trabajado como consultante en diferentes organizaciones de las Naciones Unidas y antes de venir a Tulane era profesora en la Universidad de Harvard y co-dirigió el programa de estudios cubanos juntos con el profesor Jorge Domínguez durante 12 años. Desde este entonces nos conocemos ella y yo. Arachu, es un placer que estés con nosotros. Y la doctora Arachu Castro le hemos pedido que haga algunos comentarios sobre las primeras dos ponencias desde aquí, desde Cuba, para ponerlo en el contexto regional e internacional, ya que ella ha investigado en múltiples países de este continente, incluyendo a Cuba, y además me dijo que va a hacer algunos comentarios, observaciones preliminares sobre una investigación que estaba haciendo sobre la COVID también. Ya, por último, ¿cómo funciona el debate? Después de las intervenciones de nuestros invitados, tenemos una media hora, 20 a 30 minutos, para los comentarios y preguntas de ustedes, los participantes del evento. Me han informado que tenemos casi 200 personas registradas para este evento en diferentes países del mundo y tenemos aquí un pequeño público presente en la sala. Será difícil responder a todos y todas las preguntas, pero les pedimos que vayan articulando sus preguntas que tengan y hagan comentarios durante las ponencias ya y los ponen en el chat que estamos siguiendo aquí. Nosotros tratamos luego de responder de la mejor manera posible estas preguntas, pero les pido, y es muy importante, que se enfoquen en el tema del panel, que es la COVID-19 en Cuba y su respuesta, y es el área de trabajo de nuestros invitados. ¿Cómo pueden hacer preguntas? Como se les explicó en el correo, en la invitación, el registro, solo pueden hacer las preguntas en el chat del programa AlphaView. Ahí pueden poner las preguntas. Los que nos siguen por YouTube no podrán hacer preguntas, solo podrán disfrutar estas ponencias. Y los aquí presentes pueden hacer uso del micrófono. Bien, entonces, sin más, yo quisiera dar la palabra a la doctora Ileana Morales. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar en esta Casa de las Américas, que es emblemática en Cuba. Además que nos está acompañando el doctor Abel Prieto, para nosotros un paradigma. Y bueno, gracias, Renier, por la invitación. Un saludo a Arachu, que hace muchos años coincidimos en varias actividades, y en la Universidad de Tulane, que además tenemos muy buenas relaciones relacionadas con la salud pública, y bueno, a todos los profesores y estudiantes y demás colegas que nos acompañan, tanto en Cuba como en otros países del mundo.
Se nos ha pedido un resumen de un poquito menos de 20 minutos. Voy a hablar despacio, yo hablo rápido como buena cubana, y como buena cubana también voy a decir, como decimos, no es fácil, pero tampoco imposible decir tanto en tan poco tiempo. Así que me voy quizás a ir a las ideas esenciales. Después alguna otra pregunta la podemos responder. Hablar de COVID en Cuba, hablar de COVID en el mundo, yo nada más quiero hacer una pequeña introducción porque hay que ponerlo en el contexto. La COVID no es un hecho aislado. La COVID ha sido fruto de consecuencias de muchos años de temas en los cuales los humanos hemos incidido de manera muy directa. Y además, todos los que me escuchan y los que han estudiado salud pública y son conocedores del tema y también de los temas sociales, saben que durante las últimas décadas se venía diciendo, se venía alertando por parte de científicos y de expertos que el mundo estaba abocado a una pandemia. Lo que no se sabía era cuándo, con qué dimensión y a partir de qué agente, pero que iba a haber una pandemia se conocía. Entonces, bueno, aquí estamos en final de diciembre con esos primeros casos que a todo el mundo los dejó un poco confundido al principio y luego ya se empezó a ver de qué se trataba el tema y así llegó también a Cuba. Y quisiera decir desde un inicio una pregunta que usted comentaba, para no tenerla que repetir al final. Cuba se ha enfrentado a los mismos problemas que se han enfrentado todos los países del mundo. Cuba ha tenido situaciones complejas para el enfrentamiento a la COVID, como todos los países del mundo, y Cuba está aún insatisfecha con todo lo que hemos logrado, a pesar de que tenemos algunos resultados alentadores, pero seguimos trabajando de manera muy, muy fuerte para que cada día sean mejores, porque en este tema en particular, tener mejores indicadores significa tener personas que se salven de la COVID o que no enfermen. Y eso para nosotros es un elemento sustancial a nuestro enfrentamiento. Nosotros tenemos 3 premisas que quiero dejar, creo que sería como un posicionamiento, como una posición de principio. Nosotros, tanto los grupos de científicos, de expertos, los profesionales de la salud, como la dirección del país, ha determinado que las premisas en las cuales se sustenta la lucha cubana, el enfrentamiento frontal de Cuba a la pandemia generada por el SARS-CoV-2 y su enfermedad concomitante, que es la COVID-19, se basa en los 3 pilares que les voy a comentar. 1, que no enferme, que enferme el menor número de personas posible. 2, que si enferma, no se agrave. Y 3, que si se agrave, no fallezca. Y a partir de esas 3 premisas es que nosotros hemos concebido nuestro plan de enfrentamiento. Ahora, todos los países se han preguntado cuán profundo han podido trabajar en el tema de enfrentamiento a la COVID o no, o cuántas posibilidades han tenido de avanzar desde un principio o no, y parte de esa respuesta la han obtenido a partir de cómo los países han llegado a la COVID. No todos los países afrontaron esta situación epidémica con iguales condiciones. Tiene mucho que ver el entramado social, el sistema de salud y la organización del sistema de salud del país, las políticas educacionales, las políticas sociales, es decir, y cada país, en la medida que ha tenido esos factores más bien encaminados, así ha sido su respuesta. En el caso de Cuba, adelante, yo quisiera compartirle que nosotros tenemos como premisa, nosotros siempre regresamos a nuestra Constitución, porque nos parece que ahí hay muchas de las respuestas en la cual Cuba ha encontrado sus salidas a acciones determinantes. El tema de que Cuba tiene un Estado de Derecho y de justicia, pero en particular en los temas relacionados a que Cuba tiene políticas y leyes que protegen y garantizan los derechos de los sectores más vulnerables, los derechos de la infancia y la juventud, las políticas educacionales con una educación gratuita, los derechos a la salud y el derecho de que el ciudadano cubano tenga
servicios de salud de calidad y seguridad. Adelante. Ahora, esta línea de tiempo, que es un poco, vaya, a lo mejor ustedes no la pueden ver, no sé si el público aquí la puede ver bien, pero esta línea de tiempo, que la voy a pasar muy rápido, representa algunos de los hitos que Cuba ha realizado para poder llegar al momento donde estamos. Desde que se presentaron los primeros casos, nosotros hemos pasado por diferentes estadios. En primer lugar, de manera muy acelerada, el país, que cuenta con un sistema de vigilancia y alerta temprana, importante significar ese tema, igual que otros muchos países tienen un sistema de monitoreo y alerta, el de Cuba funciona y funciona con la integración de muchos organismos e instituciones. En cuanto se produce la alerta, pues ya Cuba empieza a montar su plan, a diseñar su plan nacional de prevención a esta situación. Fíjese que el plan se aprueba el mismo día que la OMS declara emergencia de salud pública de importancia internacional. Coincide en la fecha. De manera que Cuba se adelantó y a los primeros días de enero ya se tenía un plan. En enero de este año, es decir, el mismo día que la OMS declara la emergencia, ya Cuba ese día aprobó el plan nacional, que está integrado por más de 500 medidas. Ahí están incorporados todos los organismos y las organizaciones. Otro hito al cual nosotros le brindamos una importancia quizás trascendental en el sentido de lo que ha aportado a las acciones futuras, han sido dos que están allí en los primeros meses de este año. Uno es la constitución del grupo de ciencia, porque como le explicaba al colega antes de iniciar esta actividad, el grupo de ciencia ha posibilitado al gobierno y a las autoridades sanitarias contar con evidencias científicas robustas, tanto internacionales, pero sobre todo a partir de las investigaciones nacionales y las innovaciones para la toma de decisiones. Y otro tema que a mi juicio ha sido determinante es que nosotros en febrero, ya desde enero, venía un grupo de expertos clínicos trabajando intensamente, y cuando se fusionaron con los científicos, pudimos aprobar el protocolo cubano de actuación ante la COVID. Ese protocolo tiene la característica de que es un protocolo único de carácter nacional, y en él se integran en sí mismo, eso es una de las características quizás muy particular del mismo, es que se integran las medidas preventivas, las medidas terapéuticas, las medidas de rehabilitación, las medidas que tienen que ver con la capacitación y las medidas que tienen que ver con la información. Es decir, lo integra todo. Por tanto, cuando usted ve el protocolo cubano, que muchos lo pueden ver en internet, está publicado, nosotros lo hemos hecho en forma de una escalera, ese protocolo tiene dentro todo por el cual se han regido los expertos y profesionales de la salud en cuanto a la atención a la COVID. La otra característica es que usamos la mayoría de los medicamentos que se usan en Cuba, más del 85%, son fruto de nuestra industria biotecnológica y farmacéutica. Por tanto, tenemos una soberanía total en el cumplimiento del protocolo. Muchos de esos medicamentos altamente innovadores y que han dado un resultado excelente, fundamentalmente en la atención a pacientes graves y críticos. De allí el bajo nivel de letalidad con que contamos hoy, que más adelante lo van a ver. Y el otro hito que a mi juicio pudiera derivarse de esta explicación tiene que ver con el grupo de investigaciones que se empezaron a diseñar y ejecutar a partir de ese principio de marzo y que todavía hoy se extiende. Hoy suman más de 860 investigaciones e innovaciones que de conjunto con muchos organismos y cientos de hombres y mujeres de la ciencia, de la salud, de la sociología y de otros sectores han estado a la vez que observando, monitoreando e introduciendo los principales adelantos. De manera que así hemos llegado al día de hoy con una versión 5 de ese protocolo cubano, que lo pueden encontrar, ya decía, en las redes. ¿Cuál ha sido la estructura organizativa? Nosotros tenemos una estructura que parte de un grupo temporal nacional, ese que ven allí de color rojo, ese grupo temporal nacional que lo preside el presidente de la República y el primer ministro, y lo integran todos los ministros de la Administración Central del Estado y de otras muchas organizaciones, se reúne diariamente durante muchos meses y a partir de hace algunos días, 2 veces a la semana. Tiene subordinado el grupo técnico, es decir, hay un grupo de decisiones a nivel gubernamental diarias, pero tiene subordinado un grupo técnico
donde hay muchos organismos, pero que lo centra el Ministerio de Salud Pública con un grupo de elementos sustantivos a la lucha, al enfrentamiento. La epidemiología, la asistencia médica, la ciencia, y muchos otros sectores. Y ahí le hice un hincapié en el grupo de ciencia. Comentarle en ese sentido que uno de los temas que nos permitió avanzar y avanzar con pasos, yo diría, sólidos para estar seguros, y también creo que en los demás países debe ser una de las líneas centrales de la lucha contra la COVID, fue y sigue siendo la organización y planificación minuciosa de la asistencia médica. Sin eso hubiera sido prácticamente imposible afrontar tal situación con la complejidad sanitaria que eso conlleva. Eso significa que en Cuba, a finales de febrero y primeros días de marzo, pudimos escalonar todas las capacidades en términos de camas hospitalarias, todas las capacidades en términos de camas de las terapias intensivas, todas las capacidades en términos de ventiladores para las terapias, ventiladores respiratorios, todas las capacidades en términos de recursos humanos altamente especializados, y lo pusimos en 3 escalones. Un primer escalón si la situación se mantenía favorable, un segundo escalón si la situación se mantenía media, o un escenario medio, y un tercer escalón si la situación se mantenía o se complejizaba. Tengo que comentarle a los colegas que hoy nos acompañan que Cuba no ha tenido que utilizar ni la mitad de los recursos planificados y puestos en funcionamiento para el primer escalón. Nos hemos mantenido en una situación muy baja, por tanto, en Cuba, eso es lo que ha permitido que los servicios funcionen de manera adecuada, funcionen con una estructura pertinente, tenga suficientes camas, suficientes ventiladores y suficientes profesionales, que ha conllevado a que no colapsen y ni siquiera se estresen los servicios de salud. Eso para nosotros es uno de los nudos críticos más importantes que nos ha permitido el control, porque lleva a un concepto que nosotros hemos defendido como piedra angular de la lucha contra la COVID, que es la individualización de las acciones, persona por persona. No todas las personas llevan la misma atención, no todos los grupos vulnerables llevan la misma mirada y no todos los pacientes se tratan igual. Esa forma parte de la respuesta cubana. Adelante. ¿Y usted está en este grupo de trabajo temporal? Sí, claro. Sí, no para el público. Sí, claro. Nosotros, como parte coordinando el grupo de ciencia, pertenecemos al grupo técnico, y ese grupo técnico le responde al presidente. Todas las semanas el grupo de ciencia tiene una reunión con el presidente, el primer ministro y varios ministros y científicos y expertos, donde le llevamos los adelantos de la actividad de ciencia e innovación en la semana. Todas las semanas hemos hecho casi 40 encuentros con nuestro presidente. Eso no ha fallado en todo este tiempo. El mundo así está. Estamos superando los 70 millones y más de 1,6 de fallecidos. América Latina sigue siendo el epicentro del mundo. Adelante. Adelante. Y esta lámina me quiero detener. Aquí quise un poco, para no detenernos en muchos otros detalles, esto es Cuba con relación al mundo y con relación a países seleccionados. Escogimos Estados Unidos porque, sabíamos que el público, la mayoría, podía estar de ese país, y Brasil. Y este sí es un indicador que estandariza, porque es un indicador que lo trajimos por millón de habitantes. Ahí se ve reflejado el total de casos y el total de fallecidos por millón de habitantes. Como ustedes pueden ver, el mundo está superando una cifra importante de más de 9.000 casos por millón y más de 200 fallecidos por millón de habitantes. Estados Unidos, más de 50.000 casos, 51.000 casos y más de 900 fallecidos por millón de habitantes. Brasil, otro tanto, 32.000 y más de 800. Y Cuba, al cierre del domingo 13, estaba promediando 838 casos por millón de habitantes y 12 fallecidos. Esto estandariza la cifra porque a veces uno lo tira contra otros indicadores y le cuesta trabajo. Pero bueno, así quizás se clarifica más la situación. Adelante. Estas son algunas de las premisas que Cuba ha usado. Estas son algunas de las premisas que Cuba ha organizado para la estrategia de enfrentamiento. Por mencionar algunas, la atención diferenciada a grupos vulnerables. Nosotros hemos puesto un
una importante mirada y acción en los grupos vulnerables, por la edad, por la demografía, por elementos sociales, por muchas cosas, por fragilidad, por enfermedades con comorbilidad, y esa ha sido una gran estrategia que hemos, con varios productos innovadores. La búsqueda activa de casos, Cuba, saben que tiene una herramienta poderosa que la hemos maximizado en esta etapa. Tenemos nuestras insatisfacciones, queremos hacer más, pero lo hemos maximizado, que es la pesquisa activa, yendo casa a casa a buscar posibles casos sospechosos. El aislamiento oportuno, Cuba ingresa a todos los casos que son confirmados de COVID y todos reciben tratamiento, y el acceso total de medicamentos, que ustedes saben que en Cuba tanto el tratamiento como los medicamentos es totalmente gratuito. Adelante. Este es el modelo de gestión. Se ha explicado en algunos otros espacios. El modelo de gestión de Cuba contempla 3 grandes áreas: el modelo de gestión epidemiológica, el modelo de gestión asistencial y el modelo de gestión de la ciencia. Por el tiempo que me han dado, cada uno de esos modelos lleva un buen tiempo para explicar, pero así es como se ha diseñado. Adelante. La próxima evento. Esta lámina es donde aparece toda la vigilancia que se ha hecho en cuanto a pesquisa, a diagnóstico, cuántos casos se han confirmado, que prácticamente no levanta la línea azul, que son los casos confirmados, y cuántos PCR se han hecho, que es la línea roja discontinua. Cuba empezó con alrededor de 70, 100 PCR al día, hoy estamos superando los 11.000, y todo eso nos ha permitido hacer un screening, hacer un estudio de toda la posibilidad de casos. Eso nos da más o menos un 0,74% de positividad de los casos que estamos estudiando, y hoy, adelante, Cuba muestra, esa es la cifra, Cuba está alrededor de 9.400 casos confirmados, ya tenemos prácticamente un 90% de recuperados. Hace unos días atrás teníamos un 93%, hemos pasado un 90% porque ha habido un grupo de casos nuevos a partir de viajeros. Fundamentalmente los casos que se han estado confirmados en los últimos días son viajeros que están entrando al país, pero que están aislados con un seguimiento. Adelante. Y estas son algunas de los temas que nos han servido a nosotros para maximizar la respuesta. La introducción de los productos de la ciencia, luchar por sacar adelante todo el alto desempeño de los profesionales, todo el trabajo de los estudiantes, aprovechando que tengo un auditorio de estudiantes. Comentábamos antes de comenzar esta reunión, este encuentro, la capacidad de convocatoria, la preparación y el papel que han tenido los estudiantes, tanto de las carreras de medicina como de otras carreras de la salud y otras en general, en la lucha en los centros de aislamiento, en la atención a ancianos, en muchísimas tareas, y el impacto de la capacitación. Cuba tiene acumulado hasta el sábado más de 2,3 millones de personas capacitadas. Algunos tienen que ver, muchos de ellos, una gran mayoría, son del sector de la salud, pero otros son de otros sectores que le ha permitido enfrentar con mayor posibilidad una respuesta coherente a la COVID. Y en general, yo quería significar, porque nos parece que es altamente para nosotros satisfactorio, la respuesta organizada e informada y disciplinada de la población. Nosotros pensamos que las políticas relacionadas con la comunicación, la divulgación y la convocatoria de la población con un compromiso con la salud son determinantes a la hora de enfrentar de una manera más efectiva o no la pandemia. La población cubana es una población que ha enfrentado esta situación con una alta disciplina, acatando todo un grupo de medidas y de estilos y un nuevo código para poder tratar de convivir y de frenar los efectos de esta pandemia. Nosotros además nos enorgullecemos, adelante, con haber colaborado y estar colaborando intensamente con otros países que así lo han solicitado, con varias brigadas médicas, donde han estado en más de 53 brigadas en 39 países, hoy todavía están, y han combatido de manera de conjunto con los profesionales de esos países un grupo de
y han podido salvar un grupo importante de pacientes, y también nos han traído sus buenas experiencias y hemos podido adaptar también esas buenas experiencias que a nivel mundial y de otros países se desarrollan en términos de terapia intensiva, de modalidades de ventilación. Se ha desarrollado un intercambio muy rico, porque yo creo que si la pandemia nos ha dejado algunas lecciones, y ya con esto voy cerrando, porque prefiero que si hacen alguna pregunta para no cansar al auditorio, si la pandemia nos ha dejado alguna lección al mundo, no estoy hablando a Cuba, al mundo, y a Cuba en particular, una es la pertinencia de contar con políticas públicas que respondan a las necesidades sociales. Cuba tiene una sólida formación de políticas públicas, fundamentalmente concentrada en políticas educacionales, políticas sociales, políticas de ciencia, que responden a las necesidades demandantes de la población. Otra de las grandes lecciones es poder aprovechar todo el talento acumulado en los profesionales y los científicos del país, en función de un problema. Y con la demanda de investigación, obtener respuestas oportunas. Esa es otra gran lección en la cual seguimos aprendiendo todos los días. Otra de las grandes lecciones es haber podido maximizar y reorientar los productos innovadores de la industria tecnológica cubana y ponerla en función de la lucha a la COVID y poder ponerla en el lugar exacto. Otra de las grandes lecciones ha sido diferenciar las tareas emprendidas para la prevención de los grupos vulnerables y las tareas emprendidas para la preservación de la salud de los pacientes confirmados, con una buena diferenciación entre los otros dos. Y la otra gran lección, porque yo creo que es la palabra de orden, es haber podido tener esa mirada que nos permita ser cada día más solidarios, porque la COVID ha demostrado que el mundo necesita de mucha solidaridad, el mundo necesita de mucho amor y el mundo necesita de compartir los saberes en función de los que más lo necesitan. Con esas pequeñas contribuciones modestas, perdónenme si nosotros a veces nos entusiasmamos y nos acaloramos, porque cuando uno está dentro de algo, pues lo dice con mucho amor y lo trabaja con mucha vehemencia, pero créanme que lo hacemos desde la modestia y desde la posición de que estamos conscientes que todavía nos falta mucho por hacer, que tenemos muchas cosas todavía que emprender, pero que cada día nos afanamos por construir ese mundo mejor, que siempre es posible. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ileana Morales. Excelente realmente, no solo un panorama nacional, sino incluso con elementos internacionales, y todo en 20 minutos. Impresionante. Entonces, yo quiero ahora dar la palabra a nuestro próximo panelista, el doctor Rolando Pérez Rodríguez de BioCuba Pharma. Adelante. Ahora sí. Estimados colegas, ante todo agradezco, comienzo de nuevo. Estimados colegas, ante todo agradezco a los organizadores la invitación a participar de este panel. Es deber de los científicos compartir sus resultados y experiencias. En el caso de Cuba, dar a conocer al mundo lo que hemos logrado en el enfrentamiento a la pandemia COVID-19 tiene un significado especial, debido a las campañas mediáticas difamatorias y tergiversadoras de nuestra realidad que realizan grandes centros de poder. Es por ello que exponer nuestra verdad es motivo de satisfacción y de compromiso con el objetivo supremo de construir un mundo mejor para todos. Los organizadores del panel me han pedido enfocar mi presentación en 4 preguntas fundamentales. ¿Cómo se ha podido desarrollar la vacuna contra la COVID-19 en Cuba? ¿Hubo cooperación internacional? ¿En qué se distingue de otras vacunas internacionales? ¿Se podrá vender, compartir internacionalmente esta vacuna?
La capacidad que ha tenido la industria biotecnológica y farmacéutica cubana de emprender y avanzar en un programa de vacunas preventivas contra la COVID-19 ha estado fundamentada en la enorme inversión en la biotecnología que realizó el país desde los años 80 del siglo pasado. Precisamente, una parte importante de la inversión en la biotecnología ocurrió cuando Cuba enfrentaba una profunda crisis económica motivada por la desaparición del campo socialista de Europa del Este. A partir de la visión estratégica del comandante en jefe Fidel Castro, la ciencia y la innovación fueron componentes esenciales de la resistencia y el desarrollo en aquellos años. Una lección aprendida en el enfrentamiento a la COVID-19 es que la inversión en investigación y desarrollo genera la capacidad de respuesta en situación de emergencia, aún para países pequeños y en fase de desarrollo como Cuba. A su vez, este tema me da la oportunidad de insistir en otra idea, y es el concepto de innovación radical o disruptiva. Es cierto que existe innovación a lo largo de toda la cadena de valor de un producto. Sin embargo, para necesidades no cubiertas, como es el caso del enfrentamiento a una nueva enfermedad como la COVID-19, se requiere de innovaciones basadas en el conocimiento científico, que permitan una solución radicalmente nueva y que generan productos primeros en su clase. Por tanto, la inversión en ciencia es un elemento fundamental en la conquista de la soberanía tecnológica de un país. Precisamente, esa es la razón fundamental por la que Cuba ha podido desarrollar un programa de vacunas preventivas específicas contra el virus SARS-CoV-2. Por supuesto, hay otras causas. En primer lugar, Cuba ha alcanzado resultados relevantes en el campo de las vacunas preventivas, entre las que se destacan la primera vacuna antimeningocócica tipo B, la vacuna recombinante contra el virus de la hepatitis B, que llevó casi a cero la incidencia en menores de 15 años de edad en nuestro país, la primera vacuna a nivel mundial obtenida por síntesis química dirigida contra el Haemophilus influenzae tipo B, y la vacuna combinada Everpenta contra la difteria, el tétanos, la tosferina, la hepatitis B y el Haemophilus influenzae tipo B, la primera de su tipo en América Latina y la segunda a nivel mundial. El programa de inmunización en Cuba alcanza una cobertura superior al 98% y contempla 11 vacunas que previenen 13 enfermedades. De las 11 vacunas, 8 son de producción nacional. Otra causa ha sido la capacidad de innovar en el sistema de gestión de la ciencia y la innovación en situación de emergencia sanitaria, a través de la constitución de un comité de innovación, como explicaba la doctora Iliana hace unos momentos, que integra representantes del sistema de salud, la Autoridad Nacional Reguladora y la industria biotecnológica y farmacéutica. Tanto el Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos como el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, que es la agencia reguladora cubana, ambos del Ministerio de Salud Pública, emitieron disposiciones especiales para el desarrollo y aprobación de nuevos productos en situación de emergencia sanitaria. Este sistema de trabajo ha permitido acelerar la búsqueda de soluciones, acortar los plazos de los procedimientos, garantizar una medicina basada en evidencias,
cumpliendo con las normas y requisitos que garanticen la máxima seguridad y beneficio a los pacientes. Esta es una experiencia que debemos estudiar y conceptualizar para extraer las enseñanzas correspondientes para la etapa post-pandemia. En el año 2020, la neumonía por COVID-19 ha devenido en una pandemia. Según la Organización Mundial de la Salud, hasta el 12 de diciembre se han reportado casos en 218 países y territorios. El número de contagiados asciende a más de 71 millones, de lo que se contabilizan 1.606.311 fallecidos para una letalidad de 3%. Un esfuerzo sin precedentes en la búsqueda de una vacuna específica para el SARS-CoV-2 se desarrolla en la actualidad. Con cierre 11 de diciembre, 273 candidatos vacunales se encuentran en diferentes etapas de desarrollo. 58 de estos proyectos se encuentran en ensayos clínicos, de los cuales 14 en ensayos clínicos fase 3. Una vez realizados los primeros aislamientos del virus SARS-CoV-2, comenzaron a desarrollarse los candidatos vacunales basados en virus atenuados o inactivados. Posteriormente, a partir de la secuenciación del genoma viral, o sea, del código genético del virus, se diseñaron candidatos vacunales basados en DNA y RNA, es decir, ácidos nucleicos, tecnologías que implican introducir material genético del virus en células de las personas vacunadas, para que estas células produzcan las proteínas virales que posteriormente sean reconocidas por el sistema inmune, por el sistema de defensa de nuestro organismo. Estas tecnologías permiten un desarrollo de los procesos productivos en un plazo de tiempo relativamente corto, pero implican riesgo de bioseguridad, tanto por la replicación del virus a escala industrial como por la introducción de un material genético foráneo en una persona sana. Intervención terapéutica de la que aún no se dispone de datos suficientes sobre posibles eventos adversos a corto y largo plazo. A partir del estudio de la experiencia y el conocimiento generado en otros países del mundo sobre esta enfermedad infecciosa y los resultados parciales de los primeros candidatos vacunales en desarrollo en el mundo, se diseñó la estrategia del programa cubano. Cuba se ha integrado a este colosal programa con 4 candidatos vacunales que ya se encuentran en ensayo clínico fase 1 y existen otros proyectos en fase de investigación preclínica. 2 de los candidatos vacunales deben comenzar ensayo clínico fase 2 antes de que termine el año, es decir, en este mes de diciembre. La estrategia de la industria biofarmacéutica cubana se ha basado en el desarrollo de vacunas de subunidades, es decir, a partir de proteínas virales que pueden ser utilizadas como antígenos en la formulación vacunal. Este tipo de vacunas ha demostrado una alta seguridad para la prevención de otras enfermedades infecciosas. La industria cuenta con capacidades industriales de producción de proteínas recombinantes utilizando diferentes plataformas tecnológicas de expresión y cultivo a gran escala, tanto de microorganismos como de células de mamíferos. El antígeno seleccionado es un fragmento de la proteína que utiliza el virus para unirse a un receptor en la célula que es infectada y que es capaz de inducir anticuerpos neutralizantes que impiden la infección viral. Digamos que este es el concepto, ¿no?, en que se basan las vacunas. Esta proteína, denominada dominio de unión al receptor, RBD por sus siglas en inglés, se puede obtener por técnicas de ADN recombinante, es decir, de ingeniería genética. Los 2 primeros candidatos vacunales que iniciaron ensayo clínico del Instituto Finlay de Vacunas
utilizan como antígeno la proteína RBD expresada en células de mamíferos, que es una tecnología sofisticada de expresión de proteínas recombinantes. Ambos candidatos vacunales se encuentran protegidos por patente. Los datos de los ensayos clínicos fase 1 estarán disponibles antes de que termine el año. En el caso de Soberana 01, se utiliza como inmunopotenciador en la formulación vacunal vesículas de proteínas de la membrana externa de Neisseria meningitidis, las que poseen una fuerte actividad de estimulación del sistema inmune innato. El sistema inmune innato constituye la primera línea de defensa, lo que generalmente se traduce en la inducción de una potente respuesta inmune humoral y celular contra los antígenos del virus. En este caso, anticuerpos neutralizantes capaces de inhibir la infección viral. Estas vesículas de proteína de la membrana externa de Neisseria meningitidis son un componente de la vacuna Bamengog BC, utilizada ampliamente en niños en Cuba para la prevención de este tipo de meningitis de origen bacteriano, lo que asegura la seguridad de este tipo de formulación. Diferentes formulaciones de candidatos vacunal Soberana 01 se están evaluando en personas menores y mayores de 60 años, con el objetivo de confirmar la inducción de inmunidad protectora en adultos envejecidos que sufren el llamado fenómeno de inmunosenescencia, o sea, aquellos cambios que se producen en el sistema inmunológico durante el envejecimiento y que afectan la inmunidad innata y adaptativa, lo que condiciona una baja respuesta tras la administración de vacunas. Por otra parte, Soberana 02 es una vacuna conjugada en la que se combinan por métodos químicos la proteína RBD con el toxoide tetánico para incrementar su inmunogenicidad, es decir, la respuesta del sistema inmune, la única de su tipo que se encuentra en ensayo clínico a nivel mundial y que pudiera ser un fuerte candidato de vacuna para la infancia. Estos proyectos deben iniciar ensayo clínico fase 2 antes de que termine el año, como decía anteriormente. Los datos preliminares de los ensayos clínicos fase 1 demuestran seguridad y evidencia de inducción de anticuerpos neutralizantes, es decir, anticuerpos que inhiben la infección del virus en un ensayo de laboratorio con células humanas en cultivo. Esta prueba se considera un criterio de inmunidad protectora. De hecho, el suero de pacientes graves de esta enfermedad, una vez recuperados, muestra niveles medibles de anticuerpos neutralizantes, que refleja la inmunidad natural adquirida contra el virus. Merece la pena resaltar que ha existido una colaboración académica como antecedente a estos proyectos del Instituto Finlay de Vacunas con el Centro de Biofísica Médica de Orleans, en Francia, y el Instituto de Inmunidad e Infección de Ámsterdam, en los Países Bajos. Los otros dos candidatos vacunales que iniciaron ensayos clínicos fase 1 en el mes de diciembre fueron desarrollados por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Estos dos candidatos vacunales utilizan igualmente como antígeno la proteína RBD, que como explicamos anteriormente, es el dominio de la proteína S, llamada espiga, del virus SARS-CoV-2 que se une al receptor ACE2 que se encuentra en la membrana celular. Estos dos candidatos vacunales se distinguen por su vía de administración. Uno es por vía nasal, que corresponde al ensayo clínico fase 1 Mambisa, mientras que el otro es por vía intramuscular en el ensayo clínico fase 1 Abdala. El ensayo clínico fase 1 Mambisa tiene la novedad de que el candidato vacunal contiene como inmunopotenciador
el antígeno de la nucleocápsida del virus de la hepatitis B. Investigaciones clínicas previas han demostrado que esta proteína del virus de la hepatitis B estimula la inmunidad innata en la mucosa nasal, generando una potente respuesta antiviral. ¿Cuáles son las posibilidades de cooperación? En primer lugar, necesitamos la participación de otros países en los ensayos clínicos fase 3, ya que la epidemia en Cuba se encuentra bajo control. Por tanto, el número de casos confirmados resulta relativamente bajo para poder evaluar en corto tiempo la eficacia de las vacunas. La realización de ensayos clínicos multinacionales permitiría acumular las evidencias clínicas de eficacia en un tiempo menor y así poder extender el uso de las vacunas a escala poblacional. Acelerar los ensayos clínicos fase 3 a partir de los resultados que se obtengan de los ensayos clínicos fase 2 realizados en Cuba permitiría inmunizar a toda la población cubana en el año 2021 y contribuir también a la campaña de inmunización en otros países. Otra posibilidad de colaboración sería la producción cooperada de vacunas a partir de la transferencia de tecnología de producto final de las vacunas nuestras, utilizando el ingrediente farmacéutico activo producido en Cuba. La industria biotecnológica cubana dispone de una capacidad de fermentación para producir decenas de millones de dosis, que supera la capacidad de manufactura de producto final, es decir, el vialito que contiene la vacuna, con los estándares, por supuesto, regulatorios correspondientes. Por tanto, la producción cooperada pudiera ser una solución para el incremento del número de dosis de vacunas en un tiempo menor y su posible utilización en otros países. Otra alternativa de cooperación es la triangulación con países en vías de desarrollo, por ejemplo, países africanos y agencias de las Naciones Unidas, organizaciones regionales, bancos de inversiones para desarrollo, entre otros. La cooperación potencial en el desarrollo de las vacunas COVID-19 marcaría un hito en la colaboración en el área de la biotecnología entre Cuba y el resto del mundo. En particular, sería de gran interés extender la cooperación a países industrializados como la Unión Europea y los Estados Unidos, pues estaríamos transitando de la colaboración científica académica en el campo de la biotecnología y la biomedicina que hemos desarrollado exitosamente hasta el presente con países europeos y con los propios Estados Unidos, al desarrollo e introducción de productos innovadores en el mercado, o sea, en este caso en el sistema de salud. Esta situación de emergencia sanitaria y en particular las vacunas preventivas para COVID-19 pudieran ser un catalizador para el desarrollo de negocios y acuerdos empresariales entre Cuba y países industrializados. Si existe la voluntad política de colaborar y unir esfuerzos en el enfrentamiento a la pandemia COVID-19, la cooperación entre las Américas y Cuba pudiera contribuir a expandir la cobertura de los programas de vacunación en diferentes regiones del mundo en el año 2021. Cuba está lista a enfrentar este desafío. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Rolando Pérez. Antes de dar la palabra a mi colega Arachu Castro, yo quisiera solamente recordar al público virtual que nos hagan llegar sus preguntas, y algunos lo han hecho. Los papeles que han visto aquí por la cámara ya son algunas preguntas que vamos a responder en un momento. Pero realmente quería agradecer a Rolando porque no solamente ha sido una clase especializada
en el desarrollo de la vacuna, sino también por la nota esperanzadora y la perspectiva y necesidad de colaborar en un futuro, sobre todo en este asunto. Y creo que eso es la esencia de la comunidad científica, eso es también la esencia de la misión del consorcio. Y como ejemplo, hemos invitado a una colega en Estados Unidos para comentar sobre estas cuestiones y le doy la palabra a la profesora Aracho Castro. Aracho, adelante. Muchas gracias y muy buenas tardes desde Nueva Orleans, en la costa norte del Gran Caribe. Muchas gracias a las dos presentaciones y bueno, yo les quería comentar que estaba precisamente en marzo, cuando estaba en La Habana, cuando se declaró la pandemia y ya pude observar que todo el sistema de vigilancia epidemiológica estaba en marcha, como es habitual en otras enfermedades infecciosas que he tenido el gusto de estudiar en Cuba desde hace muchos años. Y bueno, a mi regreso a Nueva Orleans, la pandemia se convirtió en una gran preocupación para mí, sobre todo porque, a diferencia de lo que estaba sucediendo en Cuba, en el resto de América Latina y el Caribe, la mayoría de países suspendieron muchos servicios de salud esencial para dar respuesta a los pacientes de COVID. Entonces me he interesado desde ese momento en estudiar los efectos indirectos de la respuesta a la pandemia y es algo que lo estoy haciendo desde distintas plataformas. En un inicio yo estaba ya en un grupo de la OMS donde informamos al director general sobre temas de salud reproductiva, materna, neonatal, infantil y adolescente. Entonces ahí estoy en el grupo de los efectos indirectos de la pandemia y luego también les voy a mostrar algunos datos de otros dos proyectos, uno que realicé junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y UNICEF regional, y otro con el proyecto ISLAC, que es una colaboración entre la Universidad de Tulane y la Universidad de Santiago de Chile. Entonces, si pueden mostrar mi presentación, por favor. Se está haciendo, sale enseguida. Bueno, les voy a hacer una presentación situando el contexto de Cuba con respecto a otros países de la región. Y tengo algunos gráficos que quiero mostrar, pero sobre todo lo primero que quiero mostrar es cuál era la situación antes de la pandemia en la región de América Latina y el Caribe. Si pueden mostrar la siguiente, por favor. La siguiente lámina, por favor. Bueno, van a ver en unos... no controlo yo la presentación, está ya en La Habana. Bueno, y lo que hice mientras lo van preparando es que utilicé un índice que han desarrollado colegas en la Universidad de Pelotas en Brasil, liderado por el doctor César Victora, y junto con colegas de la OMS, ellos crearon un índice de salud reproductiva materna, neonatal, infantil. Yo no sé si quizás yo podría mostrar mi pantalla. Ok, ahí está. En este gráfico van a ver que en el eje horizontal está este índice de cobertura, que es que combina 8 indicadores, sobre todo que son esenciales de la atención primaria en salud. Y en el eje vertical está la razón de mortalidad materna. Entonces, aquí están, es una regresión simple para los países de la región, y por otro lado, en color, están las estimaciones que realicé de
cómo distintos países podían revertir los logros conseguidos en el tema de la mortalidad materna si suspendían los servicios. Entonces, como pueden ver, en el cuadrante inferior a la derecha está Cuba, con una de las tiene el mayor índice de cobertura, y en el tema de mortalidad materna, bueno, esto es un hipotético en que mientras no se reduzcan los servicios más del 25%, no habría una afectación en el cumplimiento de la meta. Y en el siguiente gráfico es el mismo sistema, pero es para la mortalidad en menores de 5 años. Aquí vemos también en el cuadrante inferior izquierdo, de nuevo Cuba está con el mayor índice de cobertura y no hay ninguna razón para pensar que la respuesta a la pandemia pudiera afectar la meta de mortalidad en menores de 5 años. Estos son estimaciones con respecto al cumplimiento de la meta 3 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La siguiente, por favor. De todas formas, como muy bien ha explicado la doctora Ileana Morales, no ha habido suspensión de servicios de salud en Cuba, y para ese análisis que realicé para el PNUD y UNICEF, utilicé datos de distintas fuentes, sobre todo de UNICEF y de OPS, y los países que mantuvieron sus servicios de salud fueron Cuba, Costa Rica y Uruguay en la región, y estos son países que cuentan con un sistema de salud caracterizado por una alta coordinación y basado en una estrategia de atención primaria en salud que es equitativa, con gran capacidad resolutiva en el mismo nivel de atención primaria, que está bien articulado con la red hospitalaria, y además en Cuba el modelaje y la vigilancia epidemiológica, que he seguido muy de cerca gracias al doctor Pedro Mas, con quien he mantenido una gran comunicación durante todo este tiempo, y esa es también, como ha mostrado la doctora Morales, es una de las fortalezas, además por supuesto de todo lo que es el sector biotecnológico, como también ha explicado el doctor Rolando Pérez. La siguiente, por favor. En el informe que realicé para PNUD y UNICEF, al final hay una tabla bastante extensa con resultados de distintos países de la región, y como ven aparece un porcentaje sobre la disminución en la oferta de servicios, y es un 0% de disminución porque se mantuvieron todos los servicios, y esto está basado en un sistema de obtención de datos de UNICEF realizado entre marzo y junio de este año. La siguiente, por favor. Por otro lado, les hablaba del proyecto ISLAC, que es una colaboración entre la Universidad de Tulane y la Universidad de Santiago de Chile, que dirijo junto con el profesor Claudio Castillo de la Universidad de Santiago de Chile, y que cuenta con la colaboración también de Every Woman, Every Child y de la Fundación Bernard Van Leer. Y hemos realizado una encuesta en línea entre julio y septiembre de este año, donde han contestado casi 800 personas de toda la región. Y, por ejemplo, aquí les voy a mostrar 4 ejemplos. En este primero tenemos el acceso al parto institucional o en establecimiento de salud y el control de salud posparto de la mujer y del recién nacido. Y vemos que el color naranja muestra que se han mantenido los servicios, y vemos que en Cuba se han mantenido, o se estima que ha habido un porcentaje en el que se han creado nuevos servicios o se han adaptado a las nuevas circunstancias. Y como ven, esto es entre julio y septiembre, y de todos los países donde obtuvimos al menos 9 respuestas del país, son los únicos. Cuba es el único país que ha podido mantener estos servicios, mientras que en muchos otros países de la región se han suspendido o se han reducido parcialmente, que es el color verde. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el programa de vacunación
bueno, hubo una falta de coordinación a nivel global sobre las recomendaciones de si frenar temporalmente la vacunación infantil en varios países. Hubo medidas de recomendar pararlo por el temor a que se pudieran contagiar, o luego al poco tiempo después recomendaron retomar las vacunas, pero hubo un gran problema en los programas de vacunación en toda la región. Como pueden ver, en casi toda la región ha habido una afectación. En parte también ha sido por la suspensión del tráfico de transporte internacional en los países que tienen vacunas que compran fuera de su país. Obviamente eso ha sido un gran impedimento, y en Cuba de nuevo es una muestra también de su desarrollo biotecnológico, donde tienen una mayor autonomía para suministrar vacunas. Luego, por ejemplo, en otro tema como la prestación de salud mental, también vemos que en Cuba se han mantenido e incluso se han adaptado a las nuevas circunstancias, o se han creado nuevas prestaciones, y que de nuevo en esta encuesta en línea aparece como el único país en donde no ha habido un impacto. Y quería resaltar la importancia de estos hallazgos porque es el impacto que está teniendo en otros países de la región, donde ya se está empezando a ver que hay un aumento de la mortalidad materna, de la mortalidad en menores de 5 años, efecto indirecto de la pandemia. De nuevo, el origen de este proyecto ISLAC fue nuestra preocupación por pensar que, aunque la COVID-19 no afecta tanto a la población infantil, de niños, niñas y adolescentes, ese efecto indirecto puede ser mucho mayor. Y de hecho, ahora nuestro plan es estimar el impacto en la mortalidad analizando datos epidemiológicos de la región, porque como parte de este proyecto estamos también realizando entrevistas a personas clave de toda la región, y en varios países nos están ya comentando que el aumento de mortalidad mortalidad materna y en niños y niñas, lo cual es muy grave. Y por último, la última lámina, lo que quería resaltar es que en Cuba la respuesta está basada en un sistema equitativo, que es precisamente el inverso de la ley de cuidado inverso, que eso fue algo que se publicó Tudor Hart hace ya varios años, donde decía que donde mayores recursos había era donde menor necesidad había. Entonces, en Cuba, en un artículo que se ha publicado esta semana en la Revista Panamericana de Salud Pública, se muestra precisamente cómo la inversión ha sido mayor en Cuba en la respuesta a la pandemia en los lugares donde había mayor necesidad. Y es una estrategia con una centralización normativa, lo cual es extremadamente importante porque sabemos, yo por ejemplo estoy en Estados Unidos, y lo que ha habido en la respuesta es un desbarajuste total con respecto a las normas de prevención y de atención de la pandemia. Y también en Cuba con suficiente flexibilización para que la ejecución de estas normas nacionales están descentralizadas, con lo cual se adaptan a las circunstancias de cada lugar. Y el plan para la prevención y control del coronavirus se basa en esta estrategia muy fuerte de atención primaria y en la vigilancia epidemiológica. Por ejemplo, ha habido países como en España, donde tiene una APS muy fuerte, pero donde en la respuesta a la pandemia se ha visto que la vigilancia epidemiológica estaba muy debilitada, porque no se había financiado suficientemente, y eso no ayudó a que aunque asistencialmente pudo haber ha habido un desbordamiento de servicios, pero esa falla en la vigilancia epidemiológica no ha permitido una respuesta tan importante en España. Entonces, en Cuba tenemos todas las distintas piezas
que se han mostrado en las presentaciones anteriores, pero que verdaderamente comparando el caso de Cuba con otros países de la región, vemos que es una excepción por su fortaleza en la APS y en la vigilancia epidemiológica y el desarrollo biotecnológico. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Aracho Castro, que contribuyó desde la Universidad de Tulane en Estados Unidos y puso en perspectiva la experiencia cubana y enriqueció el debate con una mirada internacional también, y compartió ya algunos insights del proyecto de investigación que están haciendo sobre el impacto que tiene la pandemia en América Latina, y creo que esto va a ser un tema que va a ser de mucho interés para un buen tiempo, y que ha sido también el interés inicial del consorcio de hacer esta serie de paneles sobre el impacto y las respuestas a la pandemia. Bueno, ahora el tiempo que nos queda, unos 15 minutos, 15-20 minutos, es para el debate. Tenemos ya algunas preguntas que nos han llegado tanto del internet, de los participantes virtuales y aquí del público cubano en la sala Calich de Casa de Américas. Pero por favor, otros que tengan preguntas, se lo escriben en el chat y nos llega aquí el panel. Entonces, la primera pregunta de Mary Ansara, si leo bien el nombre, ya, es sobre la colaboración médica científica entre Cuba y otros países. Si hay posibilidades de tales colaboraciones, por ejemplo, dice con Harvard, porque Cambridge, donde está situado la Universidad de Harvard, aprobó en octubre una resolución que apoya por este tipo de colaboraciones. ¿Me interesa la colaboración específica con Estados Unidos? Con Estados Unidos específicamente. Ok. Esto en un momento lo va a comentar Ileana, y yo también tengo un comentario al respecto. Y la otra pregunta es del público aquí, para Rolando, sobre la vacuna, si hay algún país que se ha brindado para probar la vacuna cubana en el momento que sea posible. Y la otra pregunta, si hay un estimado que se puede compartir, cuánto ha costado aproximadamente todo el proceso de investigación para lograr una vacuna aquí en Cuba. Bien. ¿Usted quiere empezar o yo? Sí. ¿Usted? Ya. No, solo un comentario breve. Para los que no lo sepan en el público, hay una larga tradición de cooperación en el sector médico y científico en general entre Cuba y Estados Unidos, pero hay también la historia que conocemos que ha complicado esta colaboración por razones políticas, por complicaciones de las sanciones, que lo hace difícil, pero por suerte hay ejemplos positivos como lo que menciona esta participante, y la Academia de Ciencias de Cuba y la AAAS en los Estados Unidos ya firmaron un convenio de entendimiento en el año 2014, y esto es una de las bases sobre las cuales este tipo de colaboraciones son posibles. Y la Universidad de Harvard es un ejemplo. Se me olvidó mencionar al inicio, yo había trabajado en este programa de Cuba, que ahora lo lidera el profesor Alejandro Lafuente. En los 20 años de existencia en la Universidad de Harvard, su programa de Cuba, han tenido más de 100 académicos cubanos que han investigado en Cuba. La profesora Aracho Castro ha invitado, recibido muchos de ellos. Entre ellos está Jorge Pérez, el exdirector del IPK aquí en Cuba. Y, o sea, es posible, pero hay muchos obstáculos en el camino. Obviamente, en la última administración, por el cierre de la embajada, de facto, la dificultad de las visas y otras dificultades se ha hecho muy difícil. Pero yo creo que un mensaje de este panel puede ser también que es muy necesario esta colaboración, y esperemos que en la nueva coyuntura política, con la nueva administración, que se retoma este hilo de colaboración científica entre los dos países. Gracias, Diana. gracias. Bueno, primero un comentario en relación a lo que planteaba nuestra colega, con una excelente investigación, que la felicitamos. Ya Pedro Más me había comentado algo, sé que son colegas de muchos años. Efectivamente, Cuba, que tiene un trabajo sostenido con las metas de ODS número 3,
esas metas de ODS número 3 están vinculadas estrechamente con el Plan Nacional de Desarrollo Estratégico, Económico y Social del país y con las metas de salud pública. Y dentro de ellas, sabe perfectamente que el programa materno-infantil es nuestro primer programa, el más priorizado, junto con el de atención primaria. Nosotros mantenemos este año indicadores muy parecidos de años anteriores y con la posibilidad de seguir mejorando, que siempre ha sido un trabajo de nuestros médicos. También decir que este año vamos a terminar con una reducción importante del número de muertes de ancianos por neumonías y enfermedades respiratorias, fruto de toda la actividad preventiva que hemos realizado relacionadas con la COVID y medicamentos preventivos para ese grupo de edad, fundamentalmente ancianos que están en nuestros hogares, en nuestras residencias de hogares de ancianos, que ha sido un trabajo precioso. Nosotros no tenemos ningún anciano en hogares y en residencias de ancianos que haya enfermado ni muerto por la COVID, sobre todo los tratados con el medicamento cubano Biomodulina T, que ha sido excelente esa intervención que se ha hecho. Bueno, además de este comentario, decirle, nuestra respuesta está muy en línea con lo que nos ha planteado nuestro colega. Cuba tiene una historia larga de trabajo académico conjunto con instituciones de Estados Unidos en el área de la salud. Tenemos varias organizaciones que potencian y que han trabajado durante años. Tenemos médicos y profesionales y científicos de la salud que integran sociedades científicas norteamericanas y tenemos profesionales y científicos de muy alto nivel de Estados Unidos que integran sociedades científicas cubanas. Tenemos varios memorandos y proyectos conjuntos de investigación y nosotros tenemos todas las posibilidades y potencialidades para incrementar ese intercambio que esperamos que en el futuro pueda incrementarse. Evidentemente, el bloqueo al cual estamos sometidos nos ha impuesto algunos frenos, muchos que son objetivos y que son concretos. De manera que nosotros sí tenemos áreas, tenemos interés, tenemos vías para hacerlo, pero hay que, por supuesto, pasar por un grupo de temas que hay que seguir trabajando para que este intercambio sea más fluido, para que se beneficien los científicos y expertos de ambos pueblos y para que al final, como siempre decimos, se beneficie el que más lo necesita, que es el pueblo de Estados Unidos y el pueblo de Cuba. Pero para ello hay que trabajar y hay que, entre otras cosas, terminar con el bloqueo. Muchas gracias, Eliana. Entonces le damos la palabra a Rolando para responder las preguntas sobre la vacuna. Bueno, yo quisiera de todas formas insistir si me lo permiten, en el tema de la colaboración académica. Yo pienso que con Estados Unidos pues se ha tenido colaboración académica, yo diría, en la biomedicina y en la biotecnología. Y que ha sido, yo pienso, importante, ¿no?, para el desarrollo de nuestras capacidades en esa. Lo que no hemos llegado, quizá como yo decía, a que eso llegue un poco más lejos, no solo a la colaboración académica, sino que llegue ya al plano de desarrollo de nuevos productos, de medicamentos que lleguen al sistema de salud, o sea, al campo empresarial. No obstante, debo decir que nosotros en la administración anterior se logró por primera vez en la historia de Cuba y Estados Unidos una empresa mixta para el desarrollo de productos para el tratamiento del cáncer entre una empresa nuestra, un centro nuestro, el Centro de Inmunología Molecular, y el Instituto de Cáncer de Nueva York, que ha sido algo, el Roswell Park Cancer Institute, que está en Buffalo, en el estado de Nueva York, y un centro nuestro se creó una empresa, un joint venture company, una empresa mixta que actualmente sigue y estamos desarrollando ensayos clínicos en Estados Unidos con productos que originalmente desarrollados en Cuba y que ahora están completando su desarrollo clínico allá. Quiere decir que
lo que estuvo amparado en una licencia de la OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros, ¿no? Que permite el estudio y desarrollo de medicamentos cubanos en los Estados Unidos. Yo pienso que efectivamente en los últimos 4 años, pues esto yo diría que no sé qué palabra utilizar, se afectó un poco, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero bueno, yo pienso que tenemos que retomarlo, por supuesto. Se firmó también un acuerdo entre los ministerios de salud pública, un memorando, y bueno, también pienso que es algo que, por supuesto, con Europa sí tenemos un fluido intercambio académico, pero bueno, con Estados Unidos, digamos que es cierto que ha existido el intercambio y muchos científicos norteamericanos tienen una alta disposición de colaborar con Cuba. Ahora, en el caso de la pregunta... Discúlpame, Rolando, para decir, es un memorando, se había firmado y está firmado un memorando de entendimiento entre los ministerios de salud de Cuba y la Secretaría de Salud de los Estados Unidos, donde como parte de ese memorando hay temas y áreas estratégicas como es el desarrollo de medicamentos para la oncología y el desarrollo de investigaciones conjuntas en el área de las enfermedades infecciosas. Y no se ha revocado. No, ese mismo están vigentes. Están vigentes los acuerdos. Que puede dar cobertura a muchas cosas más. Entonces, bueno, en cuanto a si algún país se ha brindado para aprobar la vacuna cubana en el momento que sea posible, debo decir que estamos en conversaciones, ¿no? con varios países o con instituciones de varios países en lo que se está intercambiando información. O sea, lógicamente, esto es una decisión que depende de los datos, de los resultados, que llevan aprobaciones regulatorias en los países correspondientes por las agencias nacionales reguladoras. Pero no, bueno, como no tenemos ya un acuerdo aún con ningún país, pero sí estamos en conversaciones con varios países o con instituciones de varios países. Y el costo, fíjense, yo pudiera decir que en Cuba, en esta situación, yo diría que todas las instituciones han puesto los recursos disponibles en función de enfrentar y resolver pues este problema. Igual, nosotros acá, por ejemplo, en el desarrollo de una vacuna, no solo es lo que gasta la industria, los ensayos clínicos, pero en nuestro país la industria no paga al ministerio por los ensayos clínicos, y a mí me cuesta mucho trabajo en este momento hacer un cálculo realmente integrado, ¿no? De lo que esto ha llevado y además han participado diferentes instituciones científicas del Ministerio de Salud Pública, los que hacen los aislamientos virales y las pruebas de neutralización con el suero de los pacientes vacunados, pero bueno, no podemos dar un estimado. Lo que sí yo puedo decir, fíjense, digamos, es que el cálculo que tenemos para que Cuba pueda vacunar a toda su población, porque no es lo mismo hacer la investigación primero en el laboratorio, después los ensayos clínicos fase 1 tienen decenas de pacientes, los ensayos fase 2 cientos de pacientes, ya la fase 3 miles de pacientes, y la población, bueno. Ahora, nosotros para poder vacunar a toda la población cubana en el año 2021 pensamos que necesitaríamos decenas de millones de dólares. Es lo que yo puedo, la industria, el costo de la industria para producir vamos a decir, la cantidad de dosis para inmunizar a toda la población. Ahora, el gasto que incurra salud pública en el manejo, bueno, imagínese, usted tiene que movilizar personal de salud, todo eso. Bueno, no tengo muy claro cuánto nos va a costar, pero bueno, por ahí yo diría, le da una cifra de alguna idea, ¿no? De lo que yo le pudiera decir hoy, ¿no? Sobre ese. Muchas gracias. Alguien del público ha pedido la palabra, entonces le pido que se acerque al micrófono. Ya estamos casi finalizando el tiempo. No sé si habrá otra pregunta después. Si no, después cerramos ya. Ok, permiso. Ok, sí. Muchas gracias. Okay. Sí. Bueno.
Bueno, muchas gracias al panel y bueno, solo ratificar lo que habían ya expresado los doctores, que en efecto existe una amplia posibilidad de colaboración científica y académica entre ambos países, que va a depender sobre todo de la voluntad política de ambos gobiernos, porque durante la actual administración demócrata de Barack Obama precisamente se concretaron memorandos de entendimiento que, si bien no son acuerdos vinculantes, sí fueron acuerdos que demostraron que cuando existe la voluntad política, pues ambos países podemos cooperar y avanzar muchísimo en estos temas. Están los dos memorandos de entendimiento vigentes en materia de salud, uno en materia específicamente de cáncer, que había permitido, o sea, como explicaba el profesor, la colaboración entre el Centro de Inmunología Molecular y el Instituto Roswell Park de Nueva York. Además, quisiéramos decir que en efecto es una cuestión de voluntad política, porque conocemos que además de la ciudad de Cambridge, que expresaba la forista, también existen más de una veintena de ciudades estadounidenses que han aprobado resoluciones en contra del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra nuestro país, e incluso han ido más allá y han abogado en este contexto de pandemia por una profundización de la colaboración científica y académica entre ciudades de ese país. En el estado de California, recuerdo, hay varias ciudades y otras, ya le digo, son más de una veintena de instituciones. Además de eso, debemos decir que existe la posibilidad, o sea, tenemos más de 100 graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina en Estados Unidos trabajando también en sus comunidades, un programa que surgió en el año 1999 también por la voluntad de nuestro líder histórico Fidel Castro, y en ese momento el líder de Pastores por la Paz. Además de eso, o sea, aún cuando existe el bloqueo, pues dentro de ese bloqueo también existe una licencia general para investigaciones, si bien ha sido afectada recientemente por la administración Trump la parte que permitía también la participación en encuentros profesionales en Cuba, que ha sido algo que fue afectado recientemente por la administración Trump, pero que en efecto, o sea, consideramos que se puede avanzar muchísimo, porque independientemente de todo el retroceso que hubo en la relación bilateral, pues se mantuvieron vigentes los 22 memorandos de entendimiento o acuerdos que existen entre instituciones estadounidenses e instituciones cubanas para avanzar en temas de medio ambiente, agricultura, salud, entre otros varios temas. Era lo que quería referir. Muchas gracias. ¿Puede decir su nombre para el público? Perdón, mi nombre es Yormis Gómez. Gracias. Bien, muchas gracias. Yo quiero preguntar, creo que no hay por el momento otras preguntas y estamos ya al final del tiempo. Entonces, yo diría que esto podría ser el inicio de un nuevo diálogo fructífero. Pues seguramente hay algunas preguntas abiertas. Nosotros quisiéramos en el próximo semestre volver a debatir, a hacer otras actividades. Les invitamos a participar. Pero yo creo que este panel ha sido un buen ejemplo de un diálogo necesario sobre problemas compartidos, no solamente entre Cuba y Estados Unidos, sino en el mundo entero. Y le agradezco mucho a nuestros panelistas, a la doctora Eliana Morales, a Aracho Castro en Tulane y a Rolando Pérez aquí en La Habana, al lado mío, y a todos los que han hecho posible este evento, la Casa de las Américas, la Universidad de Brown, Harvard y Columbia. Y con esto nos despedimos. Feliz Año Nuevo. Sí. Felices fiestas. Hasta pronto. Hasta pronto. Antes que todo fuera himnos y vítores, antes que todo sea negociaciones,